Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo número 5, verso 7. Y este es el tema que estaremos tocando el día de hoy. Bienaventurados, dicen los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En un estudio de los miércoles, el primero de todos, aclaramos que esta palabra, bienaventurados, se usa en las escrituras, en el griego original se usa la palabra makarios, que significa felices, 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 dichoso, dichoso, dichoso. No es una felicidad cualquiera, ni se le puede comparar a una felicidad que cualquier ser humano puede tener. Es algo que es, así como Dios es 3 veces santo, el que hace estos mandamientos es 3 veces felices. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El que hace estas cosas no se puede comparar a nadie. Es una persona que va a ser 3 veces feliz. Y habla de la virtud de tener misericordia. Y para ampliar un poquito acerca del tema de misericordia, vamos a también mencionar de que la palabra misericordia implica generosidad, implica perdonar, implica compadecerse de la miseria de otro ser humano. La palabra misericordia también implica el ayudar al necesitado. Todas estas cosas están resumidas en la palabra misericordia. Entonces la Biblia dice que quienes practican la misericordia son personas 3 veces dichosas. Y definitivamente que la misericordia es algo en el cual Dios hizo su primer depósito. Dios dio el primer depósito de misericordia en nuestras vidas al perdonarnos de todas nuestras maldades, al perdonarnos de todas nuestras iniquidades, de todo lo malo que habíamos hecho. Hay un salmo que a mí me encanta porque dice: Señor, si tú no perdonaras los pecados, nadie podría estar de pie delante de ti. La capacidad del ser humano para hacer lo malo es ilimitada. Hay personas que tal vez usted la ve callada, que no dicen nada, y sin embargo guardan secretos del alma, de pecados que solamente ellos saben que han hecho, y necesitan el perdón de Dios, porque nadie se va de este mundo sin tener eso de haber pecado, sin haber cometido pecados. Nadie se salva de eso. Sin embargo, la Biblia dice que por su misericordia nosotros hemos sido perdonados. Y el primer depositante de misericordia en nuestra vida ha sido el Señor. Él hizo el primer depósito, dándonos a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga, que dice, vida eterna. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Amén, por su Hijo Jesús, que nos limpió y nos perdonó del pecado. Muy bien, la misericordia, amados hermanos, no es opcional para el cristiano. Ser misericordioso no es opcional. No es como que usted pueda decir: yo soy cristiano, pero darse el lujo de tener un corazón endurecido y sin misericordia. Eso no es posible. La Biblia dice en Miqueas 6:8, me encanta este pasaje en particular porque me parece que es como un resumen. Un resumen, siempre yo veo en la Biblia a Dios tratando de simplificarnos las cosas para que podamos entender mejor. Y Miqueas 6:8 para mí es el resumen de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, o si no, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta lo resume y dice: 3 cosas pide Dios de usted. Número 1, que sea una persona justa, que actúe en justicia. Número 2, que ame ser misericordioso. La misericordia es algo en lo que usted y yo debemos de deleitarnos. Cada acto de misericordia debe de ser para nosotros algo que nos deleite. La palabra dice: Dios pide que amemos la misericordia, que busquemos oportunidades. Cuando uno ama a una persona, busca la oportunidad para estar cerca de ella. Cuando uno ama algo, un objeto,
busca la oportunidad para cuidarlo. Pues lo mismo, cuando la Biblia dice Dios quiere que usted ame la misericordia, es que siempre busque oportunidades para practicar ser misericordioso. Y dice, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otro de los profetas del Antiguo Testamento también vamos a leer en Oseas capítulo 6, verso 6, lo que dice así: porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel? A mí no me interesa lo que ustedes puedan traer de holocausto, los sacrificios que hacen. A mí me interesa que ustedes sean personas misericordiosas y que tengan conocimiento de Dios. En el Israel antiguo, y eso es algo que este tipo de verso usted lo va a encontrar a lo largo de todos los que son los libros proféticos, porque siempre había un llamado de los profetas para que Israel se quitara una mentalidad que ya se había arraigado en las creencias religiosas nacionales, y era la mentalidad que a Dios se complacía solamente con llevarle un carnero, con llevarle un animal para el sacrificio, que eso bastaba para tener a Dios contento con la persona. Entonces por eso usted ve también en el libro de Isaías, cuando Isaías hace el reclamo de parte de Dios a la nación y le dice: yo estoy cansado de su sacrificio, estoy cansado de todos esos holocaustos, ya no me traigan nada más de eso. Porque la costumbre era de que, bueno, yo vivía mi vida de lunes a sábado, o de domingo a viernes, como yo quería, pero el sábado yo llevaba el sacrificio y eso pagaba las cuentas con Dios. Entonces el Señor les aclara esto y le dice: no es así como yo quiero que ustedes vivan. No es haciendo sacrificios, es teniendo misericordia, es practicando la misericordia. Y déjeme decirle, he conocido lamentablemente muchas personas en el cristianismo que son buenas para los sacrificios. Personas que pueden sin problema alguno, sin ningún tipo ni dolor de cabeza le da, ayunar hasta 21 días a punta de agua, pero no son gente de misericordia. Son buenas para los sacrificios religiosos, pero no son buenas para mostrar misericordia al prójimo, porque la misericordia, déjeme decirle, se muestra en el trato al prójimo. Personas que son buenísimas ayunando, pero les falta misericordia. He conocido personas que como con la disciplina de un militar se levantan a las 4 de la mañana a orar todos los días sin faltar uno solo, pero le falta misericordia. Y el Señor dice: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sacrificio? No, le dice, lo que yo quiero es que sean misericordiosos con el prójimo. Y miren, el que no usa la misericordia como un estilo de vida, la misericordia debe ser un estilo de vida en su vida, algo que usted pueda ejecutar, hacer con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de clase, con sus vecinos, con sus trabajadores, con la gente que está bajo su responsabilidad. Si usted es jefe de un personal, cualquier persona, si usted no usa la misericordia como un estilo de vida, usted va a cortar la misericordia que usted necesitará en el futuro. Y todos vamos a necesitar misericordia en el futuro. Todavía la historia de nuestra vida no se ha terminado de escribir. Usted no sabe cómo en el futuro usted puede fallar. Y nadie puede decir: no, yo no voy a fallar. Porque la Biblia dice: el que dice que no peca miente y hace de Dios mentiroso. Y todos vamos a fallar de una u otra manera. Y necesitamos tener misericordia almacenada allí para nosotros. Para mí este tema de la misericordia es como la comparo a una cuenta bancaria. Uno deposita actos de misericordia. Uno hace un depósito de misericordia a través de ciertos actos. Usted va depositando. Llegará el día en que usted va a necesitar hacer un retiro. Porque la misericordia, la cuenta bancaria, usted no solamente deposita. Usted deposita porque en algún momento usted necesita hacer un retiro.
Pero hay personas que cuando se trata del banco de la misericordia en su vida, siempre quieren retirar más de lo que depositan. Cuando usted va a un banco, usted tiene y maneja una cuenta de ahorro, usted no va a ahorrar 100 Córdoba y al día siguiente va a ir con una colilla para retirar 1000 Córdoba. No se puede. Y muchas veces nosotros somos así. Estamos queriendo toda la misericordia de Dios para nuestra vida. Señor, ayúdame en este plan, ayúdame en este negocio, ayúdame en mi matrimonio. Y son cosas que sabemos que necesitamos la misericordia de Dios para que puedan funcionar en nuestras vidas. Pero queremos hacer grandes retiros sin haber hecho grandes depósitos. Y la Biblia dice, Santiago capítulo 2, verso 13, miren lo que dice. Porque juicio, dice, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. ¿Está claro? Dice, juicio sin misericordia se va a hacer sobre todo aquel que no tiene misericordia. En el pasaje que nos ocupaba al principio del mensaje, Mateo 5:7, volvamos ahí un momento, por favor. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué dice? Misericordia. Esto es algo que siempre viene y regresa a uno. Y déjeme decirle, cuando una persona ha decidido endurecer su vida y no hacer ni usar la misericordia como un estilo de vida, no crea que la persona que daña es a la persona contra la que usted se ha endurecido. Por el contrario, la persona más dañada es la persona que decididamente dice, yo voy a endurecerme en esto, yo no voy a ceder en esto, yo voy a permanecer en esto, y mantiene el rencor, justifica la falta de perdón. No es la otra persona la que al final sale más dañada, es uno, porque dice que la misericordia siempre se hará con aquel que la hace, y los que no hacen la misericordia, dice, se les hará un juicio más severo todavía sobre ellos. Hay un salmo, no lo traje, se me olvidó ponerlo en el mensaje, pero ahorita me estoy acordando. Hay un salmo que dice, le hace bien a su alma el hombre misericordioso. Cuando una persona practica la misericordia, la bondad, la generosidad, el perdonar, el ayudar a otros, ¿sabe quién es la persona que más está haciendo bien? Es la persona que está con la misericordia. Quiero enseñarle 3 maneras prácticas o 3 cosas en las que usted puede usar misericordia y que le van a dar grandes depósitos a usted para cuando usted necesite el retiro de misericordia. Y déjeme decirle antes que comience a enumerar estas 3 cosas, no son las únicas 3 en la Biblia. Tengo que siempre limitar los puntos porque si no los mensajes se harían de 3-4 horas. No son las únicas 3, hay más. Pero elegí estas 3 porque creo de que son las que más frecuentemente podemos utilizar en nuestro día a día. La primera y la segunda fue fácil para mí ponerla, la tercera no. Después le voy a explicar por qué. Pero una de las cosas que podemos hacer para nosotros hacer actos de misericordia es perdonar las ofensas. Misericordia no solamente significa de que usted va a hacer algo bueno por alguien que está sufriendo. No, la misericordia, de acuerdo a la palabra, está siempre asociada con el perdón. Siempre está asociada con el perdón. Y miren lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo número 4, verso 32, lo que dice de la siguiente manera. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por donde quiera que usted busque en la palabra, jamás va a encontrar la misericordia muy lejos del perdón. Siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Y la Biblia dice, aquí en este pasaje y en muchos también,
misericordioso, dice, perdonándoos unos a otros. Hay hogares destruidos, familias destruidas, porque nadie tuvo misericordia del error del otro. Porque quizás falló la hija o falló el hijo, hizo cosas antes de tiempo y no hubo misericordia de ese error. Hay hogares totalmente destruidos, quizás por asuntos financieros, y no han podido jamás nunca reconciliarlos. ¿Por qué? Por la falta de perdón, la falta de misericordia. La misericordia está ligada totalmente al perdón. ¿Quiere usted, en serio, hacer actos de misericordia? Empiece perdonando y haga del perdón un estilo de vida. Porque la Biblia dice que mientras estemos en la tierra vamos a ser ofendidos muchas veces. Y las ofensas muchas veces van a venir en el momento que usted menos espera, o de la persona que menos usted espera. A veces las peores ofensas vienen del marido o de la esposa, las peores ofensas de la vida. A veces las peores ofensas de la vida vienen de los hijos. Y pasa porque vivimos en un mundo caído, somos una humanidad caída. Y por eso tenemos que ir de la mano del perdón. Y no solamente perdonar cuando nos pasan las cosas, sino que debemos de aprender a presupuestar nuestro perdón, a anticiparlo. De manera que cuando venga una ofensa, usted ya ha decidido perdonarla de todos modos. Ese es el estilo de vida de Cristo. Y allí se empieza teniendo actos de misericordia. La segunda cosa con la que también está asociada la misericordia es ayudar al prójimo, aunque usted ni siquiera le conozca. Es fácil ayudarnos entre familia, y de hecho déjeme decirle, la prioridad de su ayuda siempre debe de ser su familia. Pero Dios no quiere que usted se quede allí, que extienda su mano de misericordia a personas que ni siquiera un día le van a decir gracias por lo que usted hizo por ellas. Imagínese usted qué poderoso. En Lucas capítulo 10 verso 23, una de las historias más ejemplares acerca de la misericordia. Jesús habla de una historia donde había un hombre tirado en la calle. El hombre, dice la Biblia, que estaba herido, y pasaba mucha gente y hasta religiosa, y nadie hacía nada por él. Pero dice la Biblia en Lucas 10:23, vamos a leer, dice: un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, dice, se compadeció de él. Aquí usted va a ver a un hombre atendiendo a un perfecto desconocido. Los samaritanos eran de otra provincia y él estaba de paso, estaba de viaje. Ni siquiera, ¿verdad?, lo conocía. Segundo, dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Cuando usted lee esta palabrita, vino y aceite, entendemos de que no le dio cualquier cosa. Le dio de lo que tenía, lo mejor, porque en los tiempos bíblicos tanto el vino como el aceite eran productos carísimos. No cualquiera compraba eso. Por eso es que en Proverbios la Biblia dice que el que ama los perfumes y ama también el vino jamás llega a ser rico. Y no es que el que ama perfumes o vino, no, lo que está diciendo el que ama los lujos, las cosas demasiadas caras, los lujos, dice, nunca llega a ser rico. Porque el vino estaba asociado a un bien que era difícil de adquirir. Y sin embargo este hombre agarra lo mejor y se lo da a alguien que no le podía pagar. Eso es tener misericordia. Eso es un acto de misericordia. Y muchas veces, amados hermanos, aún en nuestra propia familia nos falta usar misericordia. El servir, el estar dispuesto para dar la mía extra. No hay nada de eso.
Y dice la Biblia que este samaritano fue atendido por este hombre que ni lo conocía. Y dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Qué invirtió también ahí el samaritano? Invirtió tiempo. Tiempo para atender una necesidad. Hay personas que necesitan su tiempo para que usted pare lo que usted está haciendo y le hable de Cristo. Hay personas en su trabajo, en sus escuelas, que necesita que usted haga un lado por un momento en lo que está afanado para que ore por él, para que haga una oración y le diga, y tal vez lo ve en tribulación y usted lo agarra y le diga, vení, vamos a orar. El Señor tiene la respuesta para tu vida. Eso es tener misericordia, actos de misericordia. Y la tercera acción en la que usted y yo podemos también mostrar misericordia, déjeme decirle, tuve una lucha para poner este punto aquí, porque cada vez que hago un mensaje lo paso por cualquier tipo de filtro de interpretación. Yo sé que una sola cosa puede ser interpretada de muchas maneras. Entonces cuido muchísimo lo que voy a decir en los mensajes. Y cuando estaba preparando este mensaje, pensé, no lo voy a poner. Y sentí a Dios que me decía, hágalo. Y pensé, no, voy a buscar otro, más bonito. Y sentí que el Espíritu Santo me diga, hágalo. Y tuve una lucha, pero bueno, aquí está. Pero la tercera cosa que usted y yo podemos hacer para hacer actos de misericordia es perdonar deudas financieras. Así como lo escuchó, deudas financieras. Hay mucha gente que perdió su paz, perdió sus relaciones, perdió su contacto con la familia, ha perdido el gozo en su vida porque no quiere perdonar una deuda financiera. Y déjeme decirle, creo de que este es el acto más difícil de misericordia que muchas veces un ser humano puede tener con otro. Arriba de eso yo creo que es perdonar a alguien que le asesinó a un ser querido. Solo eso se me ocurre. O lo violó, o le hizo un daño físico. Arriba de perdonar una deuda financiera está otro tipo de cosas. Pero no voy a hablar de eso hoy, porque son casos específicos, ¿no? Pero qué difícil se nos hace muchas veces a nosotros perdonar cuando alguien nos debe dinero. Y me llama la atención, mire, cuando usted lea la Biblia, por favor atienda los detalles, no lea por leerla. No la lea solamente porque quiere ponerle el cheque al hábito. Lea buscando la profundidad del mensaje que ahí está. Y a mí me llama la atención poderosamente que cuando Jesús habló de uno de los actos de misericordia más grandes que se pueden hacer, la figura que usó fue la figura de dos deudores. Llevó a la plataforma de su enseñanza la historia de dos personas involucradas en deudas financieras. Y se lo voy a leer. Miren lo que dice Mateo 18:28. Ustedes ya están identificados con este verso, pero déjenmelo leer. Dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, le ahogaba, lo estaba ahorcando, diciéndole: págame lo que usted me debe. El otro debía 10,000 talentos, este debía 100 denarios. Una suma exageradamente diferente, desproporcionalmente abismal entre una cantidad y la otra. El primero había sido perdonado financieramente por mucho dinero, el segundo por poco. La deuda era poca. Y sin embargo, el primero fue perdonado y el segundo dijo: no, este no se me salva, este me paga lo que debe.
Y dice la Biblia que lo agarró y lo estaba ahorcando. Págueme, págueme. Y déjeme llevarlo ahora al Antiguo Testamento, porque vamos a encontrar algo que a usted le va a sorprender en el Antiguo Testamento. Y usted podrá decir: pastora, lo que usted me va a leer es Antiguo Testamento, es leyes para los judíos y eso a mí no me aplica. Pero cada vez que usted pase por el Antiguo Testamento y lea la ley a los judíos, no lo pase rapidito. Póngale atención a lo que está leyendo. Porque aunque estas eran leyes para los judíos, la Biblia dice que el Señor le dijo a Israel: mire, lo que yo le voy a entregar a usted ahora es la mejor ley del mundo. Nadie tiene leyes como esta, nadie. Y le dice: cuando la gente comience a escuchar el tipo de leyes que ustedes tienen, le dice, van a decir qué leyes más formidables y qué gente más sabia la de Israel. Entonces, cuando uno lee la ley, tal vez uno no la va a aplicar para uno en su totalidad, porque hay leyes que son específicamente para ellos, pero uno puede extraer el principio de lo que hay en esa ley y practicarlo uno. ¿Y sabía usted que en Israel era una ley perdonar deudas que no se podían pagar? Había gente que definitivamente las deudas lo tenían y estaban empobrecidas, no podían pagarlo, y entonces la costumbre era: bueno, no me puedes pagar, vení y me vas a servir de esclavo. El asunto es de que humanamente no querían dar tregua jamás a una deuda financiera, y sin embargo Dios se los pone, se los deja de ley para que lo practiquen. Y leamos Deuteronomio capítulo 15, versos 1 y 2. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice así: al final de cada 7 años perdonarás las deudas que otros tengan contigo. Esto se llamaba el año de la redención. Ahora vamos a la siguiente. Se hará de esta manera: cualquiera que le haya prestado dinero a otro israelita, le perdonará la deuda, no intentará que la pague, porque un tiempo de perdón de deudas ha sido anunciada en honor al Señor. Ahora vamos al siguiente. Podrás hacer que el extranjero pague su deuda, pero debes perdonar todo lo que tu hermano te deba. Debes perdonar todo lo que tu hermano te deba. Amados hermanos, hay familias divididas por préstamos. La ley general es que mejor uno no debe de andar prestando, pero si alguien le prestó a usted, especialmente de su familia, y no le puede pagar, ¿sabe que es un buen acto de misericordia? Perdonar esa deuda. Eso es un buen acto de misericordia. Ahora, hay personas que obviamente no es que esto no aplica para deudores que pudiendo pagar no pagan, y lo que hacen es agarrar el dinero y disfrutárselo. Esos son otros 100 pesos. Pero hay gente que de verdad no puede, y usted cortó toda relación con ellos, está molesto con ellos, los tiene porque no le pagaron, y a veces son cantidades pequeñas, y por eso está molesto. Y mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio, seguimos ahí, dice: deberás ser generoso. ¿Con quién? Con el deudor. Deberás ser generoso con él, y tu actitud, dice, deberá ser, como dice, amistosa. ¿Cómo trata uno a la gente que le debe? Con dureza. Pero ¿qué dice la Biblia? Tu actitud con él, ¿cómo debe ser? Generosa, dice, amistosa cuando lo ayudes. Porque por este acto, dice, el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en las cosas que hagas. El Señor bendice cuando una persona
deja ir una deuda financiera. Yo le quiero decir algo, amados hermanos. No es recuperar esa deuda la que va a traer bendición sobre su vida. La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Es la bendición del Señor la que a usted lo va a prosperar. Es la bendición de Dios la que a usted le va a abrir puertas. Deberá ser generoso, dice, y por este acto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. Esto es un depósito bastante grande y difícil muchas veces de cumplir. Pero quizás Dios me dio esta palabra para una persona que está frustrada porque alguien de su familia le prestó y no le pagó. Y el Señor quiere que le diga: tenga misericordia y perdone la deuda, y yo lo voy a bendecir. Quiero terminar con esto diciendo: entiendo a la perfección que las cosas que aquí se han dicho no son fáciles humanamente de hacer. Jesús dijo: separado de mí nada pueden hacer. Ser misericordioso es bien difícil si uno lo hace en su propia fuerza, porque de verdad que hay gente que a uno no le da gana de ser misericordiosa con ellos. Ay, duro, es difícil. Y yo lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque yo tengo unos cuantos personajes en mi vida también, que es difícil saludar cuando no te saludan. Es difícil hacerle bien cuando te han hecho mal. Bendecirlos cuando te han maldecido. Yo sé que es difícil, pero esto no se logra en las fuerzas humanas. Por eso que usted necesita el poder del Espíritu Santo en su vida, para poder poner en práctica la más grande y formidable ley de todos los siglos, que es la palabra de Dios. Se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y mire, la Biblia dice en Gálatas 5:22, dice: la clase de fruto que produce el Espíritu Santo, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, paciencia, dice fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Solo el Espíritu Santo de Dios le puede ayudar a usted a practicar la misericordia. Y ese Espíritu Santo ha sido ya depositado en usted el día que usted levantó la mano y dijo: yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que lo que hoy el Señor le ha pedido por medio de su palabra no es imposible para usted hacerlo, porque Dios ya le dio el Espíritu Santo para poder lograrlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor por su palabra.